Una tarde como todos estos días con mucha información. Llega la noche, se esperan noticias desde Washington para ver qué ocurre en la reunión de Duhovne con el Fondo Monetario. Y hace unos minutos el presidente Macri habló en la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina y ahí planteó claramente dos temas que son preocupantes. La aprobación del presupuesto y también el acuerdo con el fondo. Está Jorge Liotti con nosotros. Te escuchamos, Jorge. ¿Cómo estás? Bueno, te escuchamos un poco dificultoso, pero vamos a tratar de soportar esto. Sí. Hoy fue un día después de varios muy negativos y negros, un poquito más esperanzador para el gobierno, recibió algunas señales positivas. En primer lugar, efectivamente está reunido en este momento el ministro ya de Economía, Nicolás Duhovne, con Christine Lagarde y el equipo del Fondo Monetario Internacional. No sabemos todavía el resultado porque están allí reunidos. Sí. Hubo una recepción que, como vemos en imágenes, fue bastante amigable y amable. Se anticipó que Duhovne va a hablar con los medios una vez que termine la reunión, lo que hace pensar que hay un clima favorable. Hoy no va a haber acuerdo, para que sepamos, recién fue la primera reunión. Esta es una visita corta, en principio duraría hasta el jueves. Hay que ver si hay posibilidades de que Duhovne se traiga un anuncio concreto de esta renegociación o este nuevo acuerdo con el fondo, que recordemos consiste básicamente en anticipar las partidas que estaban previstas para el 2019 a cambio de que el gobierno adelante para el ajuste que se iba a hacer, no sea del 1,3 el año próximo, sino que sea déficit cero, o sea, sin déficit fiscal. Esta es la primera parte y tuvo un preámbulo muy importante que fue la comunicación esta mañana entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y Mauricio Macri. Sí. Hablaron 15 minutos y horas después el propio Trump emitió un comunicado con un respaldo muy explícito al presidente, a las reformas, a este momento puntual. No es la primera vez que lo hace, pero lo hace en este contexto, sí, en donde la Argentina está muy apremiada y donde sabe obviamente que empieza la negociación con el fondo para un nuevo acuerdo. Con lo cual fue un espaldarazo importante porque Trump obviamente influye mucho en las decisiones del directorio del Fondo Monetario que debe aprobar estas partidas. Con lo cual esto de alguna manera permite pensar que si no hay sorpresas, la Argentina, que se llevó Duhovne estos anuncios que hizo ayer como carta de presentación, podría encaminar este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Bien. En paralelo está el otro tema que vos mencionás, que es el tema del acuerdo con el peronismo, sobre todo vinculado al presupuesto. Exacto. En este sentido, hoy hubo, te diría, como tres noticias importantes. En primer lugar, una nueva reunión entre el ministro del Interior y los ministros de Economía de 19 provincias. Vienen reuniéndose, hoy quedaron al umbral de un acuerdo por el presupuesto. Esto implica que las provincias y la nación acuerdan cómo se van a repartir el costo del ajuste. Obviamente la mayor parte lleva a la nación, se estima que en unos 300.000 millones, a las provincias les toca unos 100.000. Estarían llegando a ese acuerdo y por eso a la tarde se conoció una convocatoria de Macri a los gobernadores para la próxima semana, donde se van a reunir para sellar este acuerdo. Esta diría la imagen de acuerdo político más importante que se puede ofrecer hoy, a pesar de que está circunscrito exclusivamente al presupuesto. Sí. Hoy hubo una reunión en paralelo de algunos gobernadores, Massa, Pichetto, reclamándole a Macri una convocatoria amplia. Están diciendo, bueno, están con problemas, tienen dificultades serias, nosotros estaríamos dispuestos a ayudarlo, abran la mesa de negociación. La respuesta de Macri fue esta: convocatoria a todos para el presupuesto. Macri entiende el acuerdo político exclusivamente circunscripto a este aspecto, no quiere hacer una gran disertación, un gran debate respecto de otros temas. Sin embargo, y con esto cierro un poco estos episodios que ocurrieron hoy, en este discurso que vos mencionabas, al final de la jornada que tuvo la Unión Industrial Argentina, Macri habló sobre el tema económico, les habló a los industriales, pero incluyó una frase muy importante, creo que inédita para Macri, un agradecimiento a toda la dirigencia política, incluida la oposición, por contribuir a la gobernabilidad en este momento. Vamos a escuchar justamente ese fragmento central del discurso de Macri en la Unión Industrial. Tenemos claro
Yo tengo claro cuál es el camino para salir de esta tormenta y estabilizar la macroeconomía. Y estamos trabajando en eso. Aprobar un presupuesto equilibrado. Y sumarle un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la suma de las dos cosas, poder dar certidumbre sobre el programa financiero del Estado argentino en el 2019. Y ahí sí poder retomar el financiamiento externo para volver a retomar la senda de inversión que se había iniciado fuertemente en la Argentina en el 2017. Ese es el único camino, no tenemos otro. Entonces basta de pensar en soluciones mágicas, basta en creer que solamente es cuestión de nombres o de formas. Por eso, que esto es una transición y una emergencia. En este contexto es que les pedí a quienes tienen más capacidad para contribuir, que son aquellos que exportan, que su aporte sea mayor. Claramente, les estoy pidiendo que hagan el mayor aporte, sabiendo, porque lo vengo diciendo desde el primer día que soy presidente y de antes de serlo, que este no es un buen impuesto. Es malo, malísimo. Y va en contra de lo que queremos fomentar. Y también quiero agradecerles a todos los dirigentes políticos, no solo de Cambiemos, sino de todos los partidos, que acompañan la gobernabilidad porque ponen a los argentinos por encima de los intereses personales. Bueno, sabemos que la exposición pública quizás no sea lo más fuerte que tiene Macri, pero en esta oportunidad se lo vio con vehemencia. Te diría que, como opinión personal, me gustó más que el de ayer, Sí. donde trató de hacer una apelación emotiva que no es el fuerte o no es el filón que a Macri le sale bien. Hoy hubo una apelación, hablaba ante los industriales a quien ayer les acababan de anunciar que le ponían retenciones a las exportaciones, o sea que había un clima denso en ese sentido. Sin embargo, fue bastante vehemente, insistió en la idea de que no hay caminos mágicos y de algún modo agradeció la comprensión en ese sentido. En este aspecto fue bien entendido y también este mensaje que decíamos a toda la dirigencia política por la contribución a la gobernabilidad. Y un aspecto importante, Macri entiende que los dos pilares de la posible recuperación de la Argentina en este momento tan complicado parten del acuerdo con el fondo y el acuerdo con el presupuesto. Él lo plantea claramente en este discurso diciendo no hay recetas mágicas, debemos otorgar previsibilidad y un horizonte allanado en materia presupuestaria y en materia de financiamiento, que es lo que le fueron a pedir al fondo, que es dinero. Cree que empieza a haber la posibilidad de salir de esto. Igualmente habrá que verlo, recordemos que el presupuesto del año pasado terminó siendo papel mojado en solo 4 o 5 meses, de solo repasar las variables de inflación, expectativa de dólar y demás, quedó todo hecho trizas, con lo cual habrá que ver. Pero bueno, para Macri en este momento es muy importante exhibir algún nivel de acuerdo político que también demandan los mercados, diciendo cuál es la sustentabilidad de este programa de ajuste. ¿Ustedes pueden cumplirlo? ¿Ustedes pueden cumplir con lo que se van a comprometer con el fondo? Bueno, ahora el gobierno está haciendo quizás lo que debió haber hecho cuando hizo el primer acuerdo con el fondo, ¿no? Sí. Ahora está más apremiado y por eso quiere exhibir estas cartas. Sí. La misma medida económica que el kirchnerismo cuando lo tomaba decía que era para redistribuir. Acá Macri dice, es la misma medida, pero es malo. No está, digamos, tergiversando su propia convicción de la medida. Ayer hablando un poquito detrás de bambalinas, una pequeña infidencia con el ministro Duhovne cuando estuvo acá en la entrevista de Pañi, él decía esta idea justamente. Nosotros no hacemos retórica en torno de las retenciones, de redistribución de ingresos y ese tipo de cosas. Asumimos que es malo, como creemos que es malo, lo ponemos en términos temporales porque es hasta, digamos, tiene una vigencia de 1 año y medio y queremos levantarlo después, es para paliar la emergencia. Pues habrá que ver si se cumple o no. La Argentina tiene un historial de impuestos que se ponen circunstancialmente y después permanecen, pero bueno, el gobierno está diciendo, lo hacemos. Ahora también tiene que ver porque contradice lo que era su discurso y sus
principios históricos respecto de los retenes. Había que promover la exportación, promover la producción local y salir al mundo. Esto se contrapone con eso porque es un obstáculo, claramente. Bueno, la creencia, para dar justamente crédito de esto, es que en su momento, cuando intentaron o pudieron o creyeron que podían, las bajaron. Exactamente. O sea que el antecedente sería ese. Bueno, de hecho fue una de las primeras medidas que instrumenta en materia económica Macri, que es establecer un cronograma de reducción gradual de las retenciones al campo y la minería, que algunos lo criticaron mucho porque decía, bueno, le está entregando de alguna manera un gesto económico muy fuerte a estos sectores, cuando recién está empezando, bueno, y hoy después con mirada retrospectiva también hubo críticas diciendo, bueno, quizás fueron excesivamente generosos en ese momento, ¿no? Y de hecho, fíjate que el gobierno ayer, una especie de juego, porque dice, seguimos con la rebaja gradual, lo que pasa es que además le imponemos esta tasa de 4 pesos por dólar, como diciendo, tenemos la voluntad de seguir bajando, pero circunstancialmente le agregamos este aditamento que obviamente es superior a la rebaja. Jorge, el gobierno está tomando iniciativas o intenta retomar, y Macri habla de la gobernabilidad, como bien subrayaste la primera vez que lo dice. Cuando el kirchnerismo claramente fogonea para que fracase la gestión de Macri, independientemente de los errores y la mala praxis que haya cometido, está claramente a través de medios afines y de las redes apostando a la caída del gobierno de Macri. Alcanzan las medidas y también aquellos que fueron señalados como corruptos que están también agitando medidas económicas o quizá operando en el mercado también. ¿Cuántas medidas tenés que tomar para compensar no solo tu propio error, sino lo que hacen otros para que fracases? Bueno, es muy complicado el escenario, eso está claro y lo venimos marcando y se viene señalando. El gobierno está en un sendero muy estrecho en materia económica. De hecho, está renegociando el acuerdo con el fondo 2 meses y medio después de haberlo hecho porque no lo pudo cumplir. Va a tener que pedir nuevas pautas de meta inflacionaria porque no las puede cumplir. Le va a pedir al fondo desregular el aspecto que le impide intervenir directamente en el mercado cambiario porque el dólar se le está disparando. O sea, algunos aspectos que ya habían sido conversados lo está teniendo que renegociar. Esa es una señal de dificultad importante. Después está la cuestión política que está tratando de subsanar. Claramente el kirchnerismo está empujando y apremiando todo lo que puede porque entiende que esa es su ganancia. Yo creo igualmente, eso no sorprende tanto, yo creo que igualmente lo que hay que mirar con claridad es el comportamiento del resto del peronismo, que no parecería estar intentando complicar aún más las cosas. Tampoco regala nada, pero hoy hubo un mensaje de los gobernadores planteando convóquennos. Obviamente en el espíritu de ir de alguna manera compartiendo parte del poder, pero no hay un espíritu de empujar. Yo no lo percibo, no se está viendo, y por eso yo creo también que Macri hace este gesto. Alguien se lo habrá dicho, porque él no es generoso con la oposición en esos términos. Alguien le habrá sugerido que haga esta referencia, porque es muy importante en este momento construir con la contraparte. El peronismo, yo creo que en este proceso de crisis también está tratando de demostrar que funciona distinto y que puede tener un rol, que demostrar también que puede ser sostén del sistema. Por eso no estamos viendo, sacando algunos actores muy periféricos que están empujando. El peronismo racional, que tiene responsabilidad en las administraciones, está tratando de ser cautelosos. Hoy Macri les devolvió un poco esta pared a ese peronismo. Jorge, finalmente un repaso rápido hacemos de cómo quedaron algunos dirigentes de Cambiemos después de estos días tan turbulentos. Vidal Larreta. Bueno, lo malo, hoy fue un día bueno, veníamos días muy malos porque quedaron muchos heridos respecto de lo que fue la reconfiguración de la negociación por el gabinete. Caso Vidal Larreta, fueron los impulsores del cambio en el gabinete, querían reducirlo y renovar. Se quedó a mitad de camino y los dos quedaron un poco desilusionados porque se achicó, pero no hubo caras nuevas. Con lo cual no terminaron lo suficientemente satisfechos, no era lo que ellos esperaban, ¿no? Después, Marcos Peña. Marcos Peña, te diría que emerge de toda esta negociación un poco con una mirada dual. Por un lado, es el único hombre por el cual Macri dijo no se va a mover, él es el gobierno, él soy yo.
A partir de ahí se negoció el resto, no Macri. Eso es bueno para Peña. Lo malo es que apareció muy desgastado, perdió 2 alfiles que no eran propios, Quintana y Lopetegui, pero recortaron un poco parte de las funciones que tenía jefatura de gabinete. Yo creo que está pensando en reinventarse, no creo que se diluya allí. La Unión Cívica Radical y en particular Ernesto Sanz. Sí, complicado porque fue parte de lo que funcionó muy mal este fin de semana. Hubo diálogo con ellos, estuvieron en el Olivos, pero hicieron una gestión fracasada para ingresar en bloque. Sanz, Lustó y Pratgay era un poco el esquema con el que ellos se ilusionaron. Hubo muchas dificultades en las negociaciones internas y al final los 3 terminaron afuera y con, de alguna manera, reafirmando los prejuicios que tenía el macrismo del radicalismo y el radicalismo del macrismo. Terminó tenso, hay que ver cómo continúa este matrimonio. Bien, y Lilita Carrió con sus explosivas declaraciones una vez más. Carrió estuvo desde afuera por el teléfono y por el Twitter. Te diría que terminó satisfecha por un lado porque obturó un poco el ingreso de algunos radicales. Ella se lleva muy mal con Sanz. Meterlo a Sanz ahí hubiese sido un problema con Carrió. También terminó como un poco, digamos, en ese sentido terminó satisfecha y terminó un poco, de alguna manera, amargada por la salida de Quintana y Lopetegui, en particular Mario Quintana, que era un hombre de confianza de ella, con lo cual también Lilita Carrió se quedó con, de alguna manera, una sensación ambivalente respecto de esto. Muy bien, bueno, Nicolás Dujovne, ahora ministro de Economía. Sí, raro también, fíjate que todos quedaron un poquito deshilachados. Creo que esta es la principal cuestión. El fin de semana dejó un sabor un poquito amargo. Dujovne sigue en el cargo, está negociando, pero quedó muy desgastado por las versiones y la confirmación posterior de que hubo un ofrecimiento, en particular a Carlos Melconian, para hacerse cargo del Ministerio de Economía. Eso no prosperó, pero bueno, concretamente él debió referirse al tema, inclusive en la conferencia de prensa de ayer, diciendo que él continuaba, que su lugar estaba a disposición del presidente Macri. Aparece de alguna manera reafirmado porque tiene un gabinete, un ministerio más grande, pero por otro lado desgastado por estos sondeos por afuera, ¿no? Bueno, y vamos justamente al gabinete reducido. Bueno, el gabinete reducido, sintéticamente, ¿qué nos cuenta? Que en vez de 22 hay 11, pero que no hay caras nuevas, que era un poco la expectativa que había respecto de esto. Además de que no hay caras nuevas, hay muchos de los que están acá que están en situación condicional, porque sus cargos fueron ofrecidos y según dicen varios de los protagonistas de las negociaciones, no está totalmente cerrado. De estos 11 que están acá, solo 3 estuvieron firmes durante todo el fin de semana. Los otros 8, en algún momento su lugar estuvo en riesgo, por distintas razones. Esto no da certezas de la estabilidad y la fortaleza de este gabinete si es que debe afrontar nuevas situaciones de turbulencia. Muy bien. Gracias, Jorge, como siempre. Un placer. A vos, Cuídate Juan. la garganta. Gracias. Muy bien.